Buenas noches, jóvenes. Vamos a tratar de que no sea muy largo el tema, ¿ya? Para que puedan estudiar. Bueno, el otro aspecto que hay que ver en relación con el hígado es la vesícula biliar. Como ya hemos visto, la vesícula biliar es componente de un órgano, del componente de lo que es los conductos biliares. Es un conducto biliar accesorio, no es principal. Tiene una longitud de 10 centímetros por 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Aproximadamente tiene la capacidad de contener 60 ml de bilis. Es como la zona de almacenaje. La vesícula biliar va a desarrollar cálculos biliares secundario al exceso de algunos componentes de la bilis. El 80-90% de los cálculos biliares son de colesterol, pigmentados 5%, de pigmento negro o terroso, y mixto, es decir, de colesterol y pigmentados, son el 10%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se forman los cálculos dentro de la vesícula biliar? Hay un desequilibrio en las concentraciones entre sales biliares, colesterol y lecitina. Entonces, hay mayor cantidad de colesterol y entonces esto predispone a la aparición de cálculos de colesterol, como hemos visto que son la mayoría de 80-90% de los pacientes. Pero no solamente se necesita exceso de colesterol, sino también se necesita factores de nucleación, formadores de núcleo, es decir, dónde se va a acumular ese colesterol, ese calcio, ese bilirrubinato de calcio. Puede ser que se acumule sobre bacterias dentro de la vesícula biliar, sobre desechos celulares, sobre moco de la vesícula biliar, sobre la propia saturación excesiva de colesterol, sobre pigmentos biliares, sobre sales de calcio, sobre éstasis biliar, pero también tiene que haber un factor predisponente para la formación de cálculos. Los factores predisponentes son sexo femenino, obesidad, estrógenos, embarazo, edad avanzada y factor genético poblacional. Entonces, un desbalance en la dieta, en lo que es el colesterol o en algunas patologías con aumenta la bilirrubina, vamos a ver que son formadores de cálculos, más factores de nucleación, como los que hemos nombrado, más los factores predisponentes, aparece cálculos. Y esto le denominamos colelitiasis, presencia de cálculos. La inflamación de la vesícula biliar, ya sea por o no cálculos, se denomina colecistitis aguda y se conoce como la inflamación aguda de la vesícula biliar. No es una patología nueva. Se ha visto el primer cálculo biliar más antiguo que se ha encontrado 2000 años antes de Cristo en una momia. Joenesio, en primero que extrajo cálculos. En 1882 se ha hecho la primera colecistectomía. En 1986 se ha hecho la colecistectomía laparoscópica. En 1932 y 50 se ha podido hacer la colangiografía, que es decir, poner medio de contraste en las vías biliares. La colecistitis aguda es una inflamación aguda, bacteriana o química. Puede causar peritonitis y muerte, rara vez, porque la vesícula tiene forma de pera, así que espera. No es como la apendicitis que va a evolucionar agresivamente a matar al paciente. La colecistitis aguda, el 95% de los casos se relaciona con litiasis, es decir, con cálculos. Un 5% se ha identificado que es alitiásica. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el cálculo
Se tranca en lo que es el bacinete de la vesícula biliar. Este aumenta la presión y se secreta moco. Este moco más las sales biliares lesionan la pared vesicular. Esta lesión de la pared vesicular aumenta el edema de la pared y este edema de pared puede terminar necrosis, perforación y el paciente se puede morir. Claro que es menos agresivo que una apendicitis. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con colecistitis aguda? El cuadro característico de un paciente con colecistitis aguda, primero es el dolor. Dolor secundario a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Eso quiere decir, el paciente que le duele en hipocondrio derecho y ha comido huevo, grasas, carnes o algún alimento que estimula la secreción de la bilis, va a tener dolor. Y ese cuadro es compatible con cuadro de colecistitis aguda. Este dolor se va a localizar en hipocondrio derecho. Puede irradiarse al ángulo de la escápula o al hombro derecho. Como la vesícula biliar es parte del organismo, del aparato gastrointestinal, cuando se llena da náuseas y vómitos en el 60 a 70%. Clínicamente el paciente va a tener hipertermia, hipersensibilidad, rigidez muscular, Bloomberg, Murphy, ruidos hidroaéreos negativos y ictericia. Entonces el paciente puede tener toda esta sintomatología o a veces solamente tener hipersensibilidad en cuadrante superior derecho. Los laboratorios que se hacen son hemogramas, pruebas funcionales hepáticas y amilasa. En el hemograma podemos ver leucocitosis 85% de los pacientes, podemos ver aumento de las bilirrubinas y aumento de la amilasa en el 33%. No hacemos mucho hincapié en la clínica de colecistitis aguda porque es extremadamente fácil diagnosticarlo. Actualmente la colecistitis aguda y cualquier patología biliar se diagnostica con ecografías. Es decir, si sospechamos que tiene un problema biliar, le pides ecografía. En cualquier lugar existe ecografía. Hay criterios mayores ultrasonográficos como cálculo en cuello vesicular, edema de pared, gas intramular y dolor selectivo o signo de Murphy ecográfico, que son criterios mayores para pensar en una colecistitis aguda. También existen criterios menores como cálculos, engrosamiento de la pared menor a 4 milímetros, líquido prevesicular, ecos intravesiculares, dilatación vesicular y forma esférica, que también nos predispone a decir que se trata de una patología biliar. Es por eso que lo que tienes que validar es el antecedente de ingesta de alimentos de colecistoquinéticos más dolor en hipocondrio derecho igual a ecografía. Haces ecografía y vas a ver si tiene o no tiene patología biliar. No es la única forma de diagnóstico de la patología biliar la ecografía. Podemos hacer colangiografía, endovenosa, colangiogamografía y colangiografía oral, pero actualmente no se hace. Si el paciente piensas que tiene un cuadro complicado o es muy viejito y tiene cuadro de vesícula, le puedes pedir un TAC abdominal. Entonces, clínica, ecografía y TAC abdominal. Los otros exámenes para especialidad, déjalos. Diagnósticos diferenciales de la colecistitis aguda. Hay que hacer diferencias con enfermedades abdominales agudas, especialmente las quirúrgicas como apendicitis aguda, úlceras gástricas duodenales, pancreatitis aguda. Pacientes con enfermedades médicas como hepatitis, hepatopatía alcohólica, insuficiencia cardíaca derecha y prehepatitis. Hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa con la vesícula biliar si no operamos? Se puede perforar en el 33% de los casos, puede hacer absceso, fístulas 15%, 59% revierte espontáneamente. Es decir, aparece el dolor, tiene o no tiene tratamiento y a veces mejora en el 59% de los casos. Otros tipos de complicaciones de vesícula biliar son la hidropesía vesicular,
la colecistitis enfisematosa, la vesícula en porcelana y el hilio biliar. ¿Cuál es el tratamiento que planteamos? Primero debemos hospitalizar a la paciente, administrar líquidos endovenosos, antibióticos, analgésicos, realizar los estudios necesarios y plantear cirugía. A pesar de que no es una emergencia, sí, el único tratamiento posible para la patología biliar es la cirugía, la colecistectomía. Hay una alternativa en pacientes muy ancianos que hacemos colecistostomía percutánea, es decir, abocamos la vesícula biliar a la superficie, pero es en pacientes que no podemos operar. En mi vida unas 2 veces he debido hacer una colecistostomía. El resto se puede operar. El tratamiento indicativo de la colecistitis aguda, la preferida, es colecistectomía laparoscópica. Podemos hacer colecistectomía abierta. 2 tipos. Podemos hacer colecistectomía retrógrada o anterógrada. ¿Cómo es la colecistectomía anterógrada? Consiste en resecar la vesícula biliar desde el fondo al bacinete. Esa es la anterógrada. Y la retrógrada es del bacinete hacia el fondo. En la colecistectomía laparoscópica hacemos retrógrada. Eso quiere decir del bacinete al fondo. Entonces son esas las diferencias. La colecistectomía laparoscópica es un procedimiento extremadamente simple donde realizamos una cirugía videolaparoscópica haciendo 4 orificios. Identificamos la vesícula biliar, buscamos el conducto cístico, ligamos la arteria cística y lo resecamos. Entonces el procedimiento es extremadamente simple. Ictericia obstructiva. Díganme, jóvenes, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Alguna duda, chicos? Doctor, la parte de la nucleación o algo así. ¿La qué? ¿La qué? Nucleación. ¿La qué? No escuché. De la acción en la nucleación, creo. Ah, la nucleación, sí, dime. Es sobre, la piedra tiene que formarse sobre un centro, sobre un núcleo. ¿Y ese núcleo de qué es? Entonces, se ha visto que el núcleo puede ser bacterias, puede ser mismo colesterol, puede ser detritos celulares. Eso es el núcleo. Y sobre eso se va depositando colesterol y va creciendo el cálculo. No se sabe por qué en algunas personas tiene un cálculo único y en otras múltiples cálculos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Hoy día solo vamos a avanzar esto porque me han pedido tiempo porque dice que tienen mañana examen. No me hago ningún problema, pero hay que avanzar un poco cada día, ¿ya? Vayan leyendo para el examen, ya saben, hasta el capítulo 10. ¿Ya listo, chicos? Cualquier duda. Muchas gracias, doctor. No hay ningún problema, ¿ya, chicos? Vayan. Que le vaya